Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que se encuentren genial. Hoy, mis queridos espectadores, tenemos un tema que ha estado dando mucho de qué hablar, una noticia que ha explotado en el mundo del entretenimiento y que, estoy seguro, va a mantenerlos al filo de sus asientos. Vamos a adentrarnos en el turbulento mundo de las celebridades turcas, porque hoy vamos a hablar de Can Yaman. Sí, el actor que conquistó corazones por todo el mundo, especialmente en Latinoamérica, con su carisma y sus personajes inolvidables. Pues bien, parece que Can Yaman ha decidido abrir la caja de Pandora y confesar algo que muchos esperábamos, pero que ahora cobra una dimensión completamente nueva. Se trata de un secreto que rodeaba uno de los eventos más esperados y, finalmente, cancelados, en la vida de él y de una de las actrices más queridas, Demet Özdemir. Estamos hablando de su supuesta boda. ¿Quién intervino realmente? ¿Qué oscuros secretos salieron a la luz? Prepárense porque vamos a desgranar cada detalle, cada rumor, y la impactante declaración que Can Yaman ha hecho recientemente. Y antes de sumergirnos en esta fascinante historia, les recuerdo que si aún no lo han hecho, este es el momento perfecto para suscribirse a nuestro canal. Denle a ese botón rojo y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras historias exclusivas. Empezamos. Como muchos de ustedes saben, la relación entre Can Yaman y Demet Özdemir fue una de las más comentadas y seguidas en el mundo del espectáculo turco. Se conocieron en el set de la exitosa serie Erkenci, donde interpretaron a los protagonistas, Kandibit y Sanemein, y la química entre ellos era tan palpable que traspasaba la pantalla. Los fanáticos, nosotros incluidos, nos enamoramos de su complicidad, de sus miradas, de esa chispa que nos hacía soñar con que su romance de ficción se convirtiera en una realidad. Y para nuestra alegría así pareció ser. Durante un tiempo Can y Demet fueron la pareja de moda, compartiendo momentos en redes sociales, asistiendo juntos a eventos, y dando la impresión de estar viviendo un cuento de hadas. Desde los primeros episodios de Erkenci, la conexión entre Can y Demet fue evidente. No era solo la actuación, era algo más profundo que se percibía en sus interacciones, tanto dentro como fuera de la pantalla. Sus seguidores, ávidos de romance, rápidamente empezaron a fantasear con una relación real. La industria turca, conocida por su producción de telenovelas de gran éxito internacional, también se beneficiaba de este tipo de historias de amor fuera de cámaras, que aumentaban el interés y la visibilidad de sus producciones. Y Can y Demet parecían ser la pareja perfecta para alimentar esas fantasías. Las especulaciones sobre una posible boda comenzaron a surgir casi de inmediato. Cada aparición pública juntos, cada gesto de cariño, alimentaba los rumores. Los medios turcos e internacionales se volcaron en seguir cada uno de sus pasos, y los fanáticos ya se imaginaban la boda del año, con Demet luciendo un vestido espectacular y Can, por supuesto, radiante a su lado. Se hablaba de planes, de preparativos, incluso se filtraban supuestas fechas y lugares. Parecía que el destino de Kandibit y Sanemein se replicaría en la vida real, y todos estábamos ansiosos por ver esa unión. Los detalles se tejían en la imaginación colectiva, desde la lista de invitados, que incluiría a otras estrellas del espectáculo, hasta el estilo de la ceremonia, que se rumoreaba sería de ensueño. Sin embargo, de repente todo se desvaneció. Los rumores se volvieron más insistentes, pero esta vez hablaban de una ruptura. Las apariciones conjuntas se detuvieron, las publicaciones en redes sociales se volvieron escasas, y la pareja, que antes era un torbellino de actividad mediática, se sumió en un silencio absoluto. Este silencio, como suele suceder en estos casos, fue el que más ruido hizo. Los fans quedaron desconcertados, intentando entender qué había sucedido. ¿Fue una crisis pasajera? ¿Un malentendido? ¿O algo mucho más serio? La abrupta detención de su relación pública generó un vacío de información que se llenó rápidamente de especulaciones y teorías. Los años pasaron, y aunque ambos actores continuaron con sus exitosas carreras, la sombra de esa relación y de la boda truncada siempre estuvo presente. Cada vez que surgía una nueva pareja en la vida de alguno de ellos, las comparaciones eran inevitables, y la pregunta seguía flotando en el aire: ¿qué pasó realmente con Can Yaman y Demet Özdemir? Las redes sociales se llenaban de comentarios nostálgicos y preguntas sobre el fin de su idilio, demostrando el impacto duradero que tuvieron en sus seguidores. Ahora, la noticia que nos trae hoy aquí es, sin duda, la más impactante hasta la fecha. Can Yaman, en una de sus recientes apariciones públicas o quizás en una entrevista íntima, ha decidido romper el silencio.
Y no solo ha confirmado que hubo planes serios de boda, sino que ha revelado quiénes fueron las personas que, según él, intervinieron y, en última instancia, jugaron un papel crucial en la cancelación de esa unión tan esperada. Esta confesión llega después de años de especulaciones y silencios, y ha sacudido los cimientos de la narrativa que se había construido alrededor de su relación. Según las declaraciones de Can Yaman, que han causado revuelo en Turquía y más allá, los motivos detrás de la ruptura y la cancelación de la boda no fueron simples diferencias de pareja, sino presiones externas, especialmente provenientes de sus entornos, tanto familiares como profesionales. Se habla de una influencia considerable de las personas que rodeaban a ambos, que supuestamente tenían sus propias agendas y visiones sobre el futuro de la pareja. Can Yaman, con una franqueza que ha sorprendido a muchos, ha insinuado que hubo fuerzas externas que no deseaban que su relación prosperara y que trabajaron activamente para desmantelarla. Can Yaman habría confesado que las expectativas puestas sobre su relación eran enormes, no solo por parte de los fans, sino también por parte de quienes los representaban y sus círculos más cercanos. Habría mencionado que hubo personas que intentaron controlar la narrativa de su relación, dictarles cómo debían comportarse públicamente y, lo que es más delicado, que ejercieron presión para que las cosas no salieran adelante como ellos, Can y Demet, quizás lo hubieran deseado inicialmente. Es como si su amor se hubiera convertido en una mercancía o en un proyecto que necesitaba ser gestionado, en lugar de ser vivido. Se especula que los conflictos surgieron de desacuerdos sobre el ritmo de la relación, las prioridades profesionales de cada uno, y cómo compatibilizar sus carreras con una vida en pareja que, por su naturaleza pública, estaba constantemente bajo el escrutinio. Las presiones de los managers, de los productores, e incluso de miembros de la familia, habrían creado un ambiente de tensión que, finalmente, resultó insostenible. Can Yaman habría detallado cómo estas presiones afectaron la dinámica de la pareja, generando inseguridades y malentendidos que, en un entorno tan expuesto, se magnificaron. La industria del entretenimiento turca, con su ritmo vertiginoso y sus demandas constantes, puede ser un caldo de cultivo para este tipo de situaciones. Los contratos, las campañas publicitarias, las oportunidades laborales que surgían en el extranjero, todo ello habría sido utilizado como moneda de cambio o como argumento para influir en sus decisiones personales. Lo más intrigante de estas declaraciones es la forma en que Can Yaman ha insinuado que no fue una decisión unilateral, ni un simple desencuentro amoroso. Ha pintado un cuadro donde las fuerzas externas jugaron un papel preponderante, manipulando la situación o simplemente imponiendo sus criterios de una manera que terminó por erosionar la base de la relación. Sus palabras sugieren que él y Demet eran peones en un juego de intereses más amplios, y que su felicidad personal se vio sacrificada en aras de agendas externas. Esta perspectiva añade una capa de drama y tragedia a su historia de amor, transformándola de un cuento de hadas en un relato sobre las crueldades del mundo del espectáculo. Algunos medios ya están especulando sobre quiénes podrían ser estas figuras influyentes. Se mencionan nombres de representantes de figuras del mundo del cine y la televisión turca, e incluso se habla de rivalidades profesionales que podrían haber estado de por medio. La industria del entretenimiento, como sabemos, puede ser muy competitiva y a veces despiadada, y no sería la primera vez que los intereses comerciales o personales se anteponen a la felicidad de los involucrados. ¿Fue un manager celoso de perder a su estrella? ¿Un productor que veía peligrar un proyecto por la estabilidad de la pareja? ¿O quizás rivalidades entre compañías de representación? Las teorías proliferan alimentando la curiosidad del público y la necesidad de desentrañar la verdad. Es importante destacar que hasta ahora, Demet Özdemir no se ha pronunciado oficialmente sobre estas declaraciones de Can Yaman. Esto añade una capa más de misterio a la situación. ¿Está de acuerdo con lo que él dice? ¿Tiene su propia versión de los hechos? El silencio de Demet solo alimenta las especulaciones y las ganas de saber la verdad completa. Su perspectiva es crucial para entender la totalidad de lo sucedido, y los fans están atentos a cualquier señal que ella pueda dar. Se mantendrá al margen o decidirá compartir su punto de vista, quizás en una entrevista exclusiva o a través de sus propias redes sociales. Esta confesión de Can Yaman no solo revoluciona la forma en que entendíamos su relación pasada, sino que también nos hace reflexionar sobre las presiones que enfrentan las celebridades, especialmente cuando sus vidas privadas se convierten en un espectáculo público. La línea entre la persona y el personaje se desdibuja, y a veces las decisiones más íntimas son tomadas bajo la influencia de innumerables miradas y opiniones externas. Es un recordatorio de que detrás de la fama y el glamour,
existen individuos que navegan por aguas complejas, tratando de equilibrar sus carreras, sus vidas personales y la constante exposición mediática. La presión por mantener una imagen pública perfecta puede ser abrumadora, y el escrutinio constante puede desgastar incluso las relaciones más sólidas. Personalmente creo que es admirable que Can Yaman haya decidido compartir esta parte de su historia. Enfrentar el pasado y hablar sobre las circunstancias que llevaron a la cancelación de un evento tan significativo como una boda requiere valentía. Nos permite ver a los ídolos no solo como figuras perfectas en la pantalla, sino como seres humanos con sus propias luchas y vulnerabilidades, atrapados a veces en un torbellino de circunstancias que escapan a su control. Su declaración es un acto de liberación, tanto para él como para aquellos que han seguido su carrera y su vida personal con tanto interés. Es un paso importante para sanar heridas y para que la verdad, al menos desde su perspectiva, salga a la luz. Las repercusiones de estas declaraciones seguramente se sentirán en los próximos días. Los fanáticos estarán analizando cada palabra, buscando pistas, y tal vez, con suerte, obtendremos más información en el futuro. Lo que sí está claro es que Can Yaman ha reabierto una herida que muchos daban por cerrada, y nos ha dado una nueva perspectiva sobre uno de los romances más mediáticos de los últimos tiempos. Es probable que esta noticia genere un debate intenso en redes sociales y entre los medios de comunicación turcos, y que la atención sobre Can Yaman, y potencialmente sobre Demet Özdemir, se intensifique nuevamente. Así que, mis queridos amigos, hemos desgranado la impactante confesión de Can Yaman sobre las intervenciones que habrían llevado a la cancelación de su boda con Demet Özdemir. Hemos explorado cómo las presiones externas, tanto familiares como profesionales, habrían jugado un papel crucial en el desenlace de esta historia, dejando a muchos con más preguntas que respuestas. La industria del entretenimiento con sus dinámicas complejas, parece haber sido un factor determinante en un momento que debería haber sido de pura felicidad. La espera de la reacción de Demet Özdemir añade un halo de intriga a todo este asunto, y sin duda, seguiremos atentos a cualquier novedad. Y con esto, llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Espero que esta historia les haya parecido tan fascinante y reveladora como a mí. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre estas declaraciones de Can Yaman. ¿Creen que las presiones externas son lo suficientemente fuertes como para arruinar una relación? ¿Quién creen que podría haber intervenido? Déjenme sus opiniones y teorías en la caja de comentarios aquí abajo. Su participación es lo que hace que nuestro canal cobre vida. Y si disfrutaron de este contenido y quieren que sigamos trayéndoles las noticias y los secretos más candentes del mundo del espectáculo, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo. Eso nos ayuda muchísimo. Compartan este vídeo con sus amigos, familiares y con todos aquellos que sean fanáticos de Can Yaman y Demet Özdemir, o simplemente amantes de las historias de la farándula. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Denle al botón de suscribir y activen la campanita para ser los primeros en enterarse de cada nuevo vídeo que subamos. Gracias por acompañarme un día más. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.